Bueno. Es un placer para mí anunciarles que iniciamos por fin la última saga de Naruto. Menudo viaje nos hemos pegado por todas estas, pero por fin estamos de verdad a las puertas del final de la serie. Un arco que en sí mismo es tremenda pero tremendamente largo, por lo que no os emocionéis porque lo más seguro es que lo dividan en varias partes, ya sean 2, 3 o incluso 4. Porque a ver, para hacerme payaringas sí soy rápido, pero para editar no lo soy tanto. En fin, la hipotermia. Por lo que iniciaremos hoy por los primeros compases de esta infame saga, y que veréis tengo más de un problemilla con el cómo empezó todo este arco. Pero bien, primero es necesario algo de contexto, ya que a ver, de primeras la idea de una guerra shinobi es una muy buena. Creo que hablo en nombre de todos que el ver a personajes que ya conocíamos, a personajes nuevos que son figuras históricas y a su vez a las grandes naciones unidas para enfrentarlos, sobre el papel es increíble. Pero no solo el concepto debe ser bueno y la ejecución también tiene que serlo. Y para mí ese es el gran problema del inicio de esta guerra. Su ejecución, ya que los tomos que veremos hoy, que son del 55 hasta la mitad del tomo 59, son de lejos para mí lo peor de todo Naruto sin discusión. Y no será ninguna de las cosas más criticadas de este arco que tengan que ver o con los protas, o con Madara, o con una alienígena coneja. Nada por el estilo, de eso ya hablaremos más adelante, sino que hablaremos de los inicios de este arco que para mí es el peor tramo de toda esta historia y de largo. También quiero recalcar algo aquí, que como no sabía dónde decirlo, pues mira, te lo tragas con papitas ahora, compadre. Y es que sinceramente me hubiese gustado alguna saga más al puro estilo de Shippuden antes de esta guerra, ya que este conflicto bélico inicia en el episodio 500 y poco del manga, y estaba claro que acabaría con este, y tantos episodios para una saga es difícil de lidiar, siendo algo mucho más mastodóntico que por ejemplo la saga de Shikamaru, donde hay pocos personajes, un solo concepto a desarrollar, unos buenos villanos definidos y se da una resolución perfecta. Y a eso me refiero, Kishimoto es magnífico en hacer sagas más minimalistas donde influyan pocos personajes y todo se lleve de genial manera, y al menos creo yo que en este inicio de Cuarta Guerra se le nota, no tiene esa soltura que por ejemplo puede tener Oda, donde en todas sus sagas hay 28 conflictos a la vez. Pero bueno, pongámonos al lío porque aunque haya dicho todo esto, el inicio de esta guerra es uno fantástico, gracias al genial, icónico y totalmente histórico discurso de Gaara. Ya que a ver, se nos dice que para esta ocasión se han hecho bandanas especiales para todos. Todos lucirían en sus frentes la palabra Shinobi, representando a todo un colectivo y toda la historia de sus villas. Sin embargo, estaban muy lejos de ser un colectivo unido. Había varios conflictos entre ninjas, porque claro, durante literalmente décadas estas naciones lo único que han hecho es pelear entre sí, odiándose y deseando venganza por las pérdidas en sus próximos a ellos. Los shinobis se forjan con el odio, por eso es necesaria la intervención de Gaara. Debe conseguir que ese odio quede afuera para la causa, pero esto no lo hace diciéndoles: yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. No, sino que usa toda su historia para hacer el conflicto suyo y transmitir realmente sus emociones. Como he dicho, los ninjas se construyen en base a su odio, y la mayor representación de ello es Gaara. Gaara nació por el odio de su nación y el deseo de poder de esta. En cierta manera era como Akatsuki, solo quería destruir este mundo, pero este cambió gracias a un ninja de otra villa quien era un Jinchuriki. Este lloró por él, luchó por él y lo consideró un amigo pese a ser de otra villa. El dolor que ambos sintieron les conectaron, se entendieron el uno al otro, y esa era la clave para todo. Akatsuki había hecho mucho daño a las 5 grandes naciones. Todos comparten el dolor de haber sido heridos por dicha organización. Y ese dolor compartido es el mismo que hubo entre Naruto y Gaara. Entendiendo el dolor ajeno es como podemos entendernos y liderar un cambio en el mundo shinobi. Y eso tanto Naruto como Gaara lo sabían muy bien. Además que se muestra vulnerable, no tiene miedo en agachar la cabeza y decir: soy joven, inexperto y por eso necesito vuestra ayuda. Y como bien sabemos, a veces agachar la cabeza no es síntoma de debilidad, y aquí se demostraría, ya que ahora todos los shinobis iban a una.
Y este discurso es una maravilla porque apela a la historia shinobi, al cómo todos los ninjas se han creado mediante el odio, y la historia de Gaara calza perfecta con lo que ha sido la historia del mundo shinobi. Pero con esta nueva mentalidad es que de verdad se junta a todos los ninjas en un solo objetivo, y están dispuestos a iniciar de una vez por todas con esta guerra. Y los enemigos también lo estarían, porque se revivirían a los Akatskis, a Jinchurikis, a anteriores Kages y a usuarios de Kekkei Genkai. Si no fuese por Kabuto, la potencia de Akatsuki habría sido muchísimo menor, y sobre todo mucho más aburrida. Al menos con ellos tenemos a ninjas con habilidades distintas y únicas que no pudimos ver en el manga. Y si no fuese por Kabuto, esto habría sido aún más aburrido, porque lucharían contra puros Yamatos blancos. Cosa que no digo que no tenga sentido, porque al fin y al cabo Tobi quería raptarlos antes de empezar la guerra con la información de Kisame. Pero vamos, recalcar que Kabuto es un crack pues nunca viene mal, con lo que al final inicia la guerra. Y lo que vamos a hacer es ir hablando de todos y cada uno de los diferentes frentes de este gran conflicto bélico. Y el primero de todos sería la división de Kankuro contra Deidara y Sasori. Y a ver, en sí lo que ocurre en este campo de batalla no me parece tan malo. Yo más o menos lo diría como decente. ¿Por qué os preguntaréis? Pues para mí el componente estratégico juega un gran papel. Creo que muestra muy bien cómo en una guerra todo método vale, incluso usar a sus camaradas como carnada o como enemigos. Y eso es gracias a Sasori, que mucho decir que no tiene marionetas, cosa que obviamente es cierta, pero eso no quita que el despliegue que hace aquí es genial. Pero sobre todo lo que se trata aquí es su final de desarrollo como personaje, ya que claro, en su forma de Edo Tensei se podría decir que este consiguió lo que deseaba. Ahora era una marioneta completa que podía ser usada, ahora nunca se iba a romper y sería completamente eterna. Pero claro, Kankuro dice que él era un marionetista de alto nivel, quien puso su alma en todas sus marionetas. Por eso, pese a que quiso erradicarla por completo, eso simplemente era imposible. Todas sus creaciones llevaban consigo su alma, era algo eterno. Además que él era un marionetista, él era quien controlaba y no quien se dejaba controlar. Por tanto, estaba haciendo totalmente lo contrario a su ideología de vida y a su deber como marionetista. Por eso aquí se desvanece el Edo Tensei. Esto nos confirma completamente lo que vimos en su arco. Este quiso erradicar completamente su alma, pero no lo consiguió porque las marionetas de papá y mamá innegablemente contenían su alma, y eso es lo que le conllevó a su muerte. Obviamente esto es una redundancia a lo que vimos en su arco y tampoco era necesario. Y además que esto lo diga Kankuro, que básicamente a todos nos la pela, pues entiendo que a muchos no les guste. Pero que esto tiene coherencia y sentido, pues para mí, por supuesto. Excepto lo de las marionetas, ahí sí que tenéis toda la razón, la verdad. Y el otro protagonista de este frente sería nada más y nada menos que el que conseguiría vencerla a él y a Deidara, es decir, Sai, quien no entiendo muy bien por qué se vuelve todo loco como si tuviese un biju dentro, y es capaz de crear a unos bichos con su técnica capaces de noquear en un instante a dos Akatskis a la vez. Y sé que se podría más o menos justificar con que este nunca tuvo sentimientos, y al ver a su hermano los pudo recuperar y aumentó su poder con él. Y además que era un super ambu de raíz y todo lo que queráis. Pero macho, si tiene que ser así y mostrarnos que Sai está hiper roto, debe ser, al menos en mi opinión, con un combate más elaborado y más intenso. Comparas esto con sus combates finales en vida y vamos, es que me parece una ofensa compararlos, por lo que no lo voy ni a hacer. De nuevo, lo más interesante es en el desarrollo de los personajes, sobre todo es interesante en el anime, donde nos introducen un pequeño flashback donde se ven las durísimas condiciones de vida de estos, y lo duro que es tener que enfrentar a alguien con el que has vivido tanto para forjar a un shinobi sin emociones. Entonces ahí entiendes el por qué Sai acabó siendo lo que era y lo duro que es ser un ninja de raíz. Por eso cuando su hermano vio su dibujo y se enteró que todos lo llamaban Sai, que ahora este tenía un nombre, de nuevo el Edo Tensei desaparece. Entiende que ahora su hermano se le ha abierto un mundo totalmente diferente del que tenía anteriormente sobre sus hombros. Ahora podrá ser alguien con sentimientos, con gente a su alrededor. Y no será una herramienta, sino una persona.
por lo que resumiendo, a este frente le podríamos dar un aprobado raspado. Estuvo bien en ciertos aspectos, pero también flojo en otros. Y hablando de herramientas, pues aprovechando eso, nos vamos al frente de Kakashi, donde aquí sí que se da uno de los mejores y también de los peores usos del Edo Tensei. Empecemos primero por lo bueno, Zabuza y Haku versus Kakashi. Y esto es genial porque nos permite ver lo mucho que ha cambiado todo desde que los vimos en un inicio, ya que ellos reviven y no tienen la menor duda de que Naruto debía ser ya alguien famoso en su villa. Además que nos da una bonita escena con Haku al saber que Zabuza nunca lo vio como una simple herramienta, permitiéndole descansar en paz. Y de igual manera en Zabuza, quien pide ser detenido porque no quería que lo usaran como una herramienta, ya que él murió como un humano. Y que esto lo diga quien era el demonio de la niebla, espadachín conocido por sus métodos sanguinarios, nos muestra lo brutal que fueron sus lágrimas en ese momento y lo hondo que calaron las palabras de nuestro protagonista, ya que sigue aceptándolo pese a haber muerto ya. Y no sé, ciertamente, de nuevo, creo que su desenlace ya fue excelente, por lo que no deberían haberlos traído otra vez, pero a su vez no lo veo del todo mal. Creo que aunque haya alguna secuencia de combate repetida, todas las palabras y emociones que sentía en ese primer arco se manifiestan aquí de nuevo. El deseo de Kakashi de evitar que estos se conviertan en lo que aceptaron que no eran es muy emocional, y el cómo se relaciona con Naruto y todo lo que le enseñaron es increíble. No sé, repito que todo esto es redundante porque ya lo vimos una vez, pero de igual manera, para mí, es de una belleza increíble. Lo que no es tan bonito es todo lo demás de este frente, porque aquí se dan dos cosas explotables, como un C4 de Deidara, pero no explotadas como si fuese, pues no sé, macho, algo que no explote nunca. O una piedra, o una puta piedra. Porque eso es lo que hacen todos los usuarios de Kekkei Genkai. Estar por ahí sin aportar prácticamente nada, sin dar buenos combates. Y aunque sé que permiten ver nuevas habilidades y demás, creo que solo queda en algo anecdótico. Ni se profundiza en ellos ni en combate ni en trasfondo. Y otros tipos de piedras que vemos aquí son los compas del Zabuza, los putos 7 espadachines de la niebla. Una de las organizaciones de las que hemos escuchado más hablar en este manga. Nos los reviven y no hacen nada con ellos. Sí, como los usuarios de Kekkei Genkai, que nos muestran un poco los poderes de cada una de las espadas, pero realmente poco más. Y esto teniendo en cuenta que en el manga hay un personaje que está directamente relacionado con ellos, que es Suigetsu, y de igual manera se ignora todo esto. Y entiendo que cosas tan secundarias pues no interesen al joven lector de la Shonen Jump, pero no sé, creo que todo esto tenía potencial y se podía introducir de buena manera si ponías a luchar a personajes amados de la franquicia, ya sean los Gaara, los Nejis, los Lee o quien sea. Es decir, que esta división tiene un punto muy bueno y que creo que consigue lo que Kishi se proponía, recordarnos el inicio del manga, pero también tiene otros desaprovechados o poco interesantes. Por lo que ahora pasemos al frente de Darui, donde se da para mí el peor tomo de todo Naruto, el infame número 56. Y vamos, me pego a piñas con quien haga falta para demostrarlo. Todo lo que ocurre aquí es aburrido, innecesario, no aporta nada y encima es largo, porque un tomo para contarnos todo esto es una absoluta burrada, ya que se da prioridad a la división del Moreno Este, y vamos, no me gusta prácticamente nada de aquí. Lo primero y principal por lo que todos recordamos esta división es por los hermanos Pikachu, nunca supe cómo se escribe, y su combate contra la Pechugona, su hermano y el ya mencionado Darui. Y toda esta pelea es una cosa que por Dios, no sé qué pensaba Kishimoto en este punto de la historia. Es decir, nos introduces a dos tipos que nunca se habían mencionado con unas armas de Rikudo Sennin, también nunca antes mencionadas, y con unos poderes totalmente absurdos. Es decir, el puto dios Shinobi creó unas armas tan inútiles y que funcionan solo teniendo en cuenta las palabras de tu oponente. O sea, ¿en serio algo tan rebuscado en vez de, yo que sé, un puto cañón de chakra o algo así? ¿Puestos a hacer armas? Hagámoslas bien, señor todopoderoso. Y todo el combate gira en torno a estas. Prácticamente estos tipos no hacen nada más y quedan como unos locos con bigotes de Kurama. Y es que encima la resolución con Darui, cambiando su palabra más usada en el último momento, no sé, es tan y tan específico y tan aburrido
que paso de comentar más, la verdad. Para mí, esta sí es la peor pelea de Naruto, porque además estamos viendo en pantalla personajes que apenas conocemos de nada en peleas poco interesantes. Aunque para ser justos, su historia del Kyuubi, aunque un poco rara, por eso de que se comieron su estómago... En serio, hermanos, qué asco. Igualmente está interesante porque nos muestran dos cosas. Primero, que Kumo intentó una vez capturar al Nueve Colas, mostrándonos el cómo esta aldea desde siempre intentó aumentar su fuerza militar usando a los Bijus. Y segundo es el cómo estos tipos arruinaron el tratado de paz entre Tobirama y el segundo Raikage, por lo que aunque sea breve nos construye parte de la historia de Naruto, por lo que bueno, les doy un pequeño punto ahí. Pero bueno, los otros combates en este frente no iban a ser mucho mejores. Tenemos el reencuentro entre Lino y Shikacho, junto a Asuma, y donde tienen un combate que se centra sobre todo en la figura de Choji, sobre tener confianza en sí mismo. Y a ver, a mí no me disgusta Choji, pero no entiendo cómo es que el autor le dio tanto bombo en Shippuden. Para mí ni de lejos es de los más interesantes de la generación de Naruto, pero Kishi le dio importancia en la huida de Sasuke, en la invasión de Pain y ahora aquí de nuevo. Supongo que al autor sí que le debía gustar, pero bueno, el hecho es que su transformación está chula y poco más que añadir, la verdad. Hasta el mismo Asuma les dijo que no tenía nada más que decirles, pues porque ya tuvimos su despedida, no es necesario que se repita otra vez. Y hablando de repetirse, aquí tuvimos también a Kakuzu, quien creo que es de lejos el Akatsuki más maltratado. Se encargaron de él los dos tipos esos que nadie conoce su nombre, y también Darui, pero todo eso encima fue fuera de cámara. Y yo me pregunto, ¿en serio esto es necesario? ¿Para qué traer personajes que solo sirven como relleno y para que los veamos por dos paneles seguidos? O sea, en serio, ¿esto valía la pena? Y eso aplica por otros tipos como Dan, el novio de Tsunade, o el padre de Neji. Ambos aparecen y tampoco tienen casi relevancia. Podría haber sido un buen momento para darle algo de sustancia, sobre todo a los Hyuga. Pero no, mejor veamos a la Pechugona y su hermano haciendo el retrasado contra dos Pokémon. De lejos este frente el peor de todos y de largo. Cada vez que llego a esta parte me quiero pegar un tiro en las pelotas. Y esto está lejos de terminar, mis amigos. Os juro que estoy yo sufriendo más que vosotros con este vídeo, desde luego. Porque vamos ahora con la división de Mifune. Otra pelea básica y sin prácticamente interés para el lector. Hanzo tenía habilidades muy interesantes y únicas con todo el tema del propio veneno que genera su cuerpo y demás. Se podría haber armado una buena pelea plagada de estrategia para vencerlo, pero claro, lo ponen a pelear contra el Mifune, que es más básico que una piedra y no tiene nada de interesante, ni siquiera en habilidades, que es básicamente spamear la espada como si fuese un pico del Fornite. Entiendo que se quiere dar la visión de Hanzo como alguien que por el camino perdió la fe de la paz, pero macho, creo que a este no le hacía falta algo así. Ya tenemos personajes mucho más interesantes que les ocurrió algo similar, como es el mismo Pain, porque aquí Hanzo recupera la fe gracias a Mifune, quien cree que ahora al unirse las aldeas se va a encontrar la paz. Pero me pregunto yo de dónde nace esa fe inquebrantable que tiene Mifune, un samurái que lleva literalmente décadas viendo cómo los ninjas se siguen matando. No es como Naruto, quien no pierde la fe por toda la historia que hemos comentado en varios vídeos. Eso sí que le veo sentido, pero este tipo que básicamente no tenemos ni idea de él, que tenga una fe inquebrantable capaz de cambiar a Hanzo, pues no sé, para mí está totalmente fuera de lugar. No por Hanzo, que en mi opinión pudo ser un buen personaje a revivir y a tener un combate contra alguien interesante, pero claro, lo pones contra este tipo y se me quitan las ganas de hasta hacer el delicioso. Es que esto, no sé, me la suda tanto. Además aparecen otros tipos revividos como Kimimaro o Chillo y literal no hacen absolutamente nada. Para mí esta división muy pero que muy floja. Seguro estaréis de acuerdo conmigo que literal a nadie le importa. Por lo que ok, llegados a este punto nos falta todavía una división, pero la dejaremos para más adelante, ya que ahora nos centraremos en hablar por fin de Naruto, ya que aunque no diré que a partir de aquí la saga cambie radicalmente, porque hay varias cosas que ya veremos y que me ponen de mal humor, sí que es verdad que esto era necesario, porque aunque la trama no esté súper apasionante, al menos a partir de aquí estás viendo a tu protagonista, haciendo más o menos, pero al menos está presente en el conflicto y tiene relevancia, y eso a mi modo de ver, a ti como lector / espectador de esta historia, ya te hace estar más atento y sobre todo conectado a la obra, y las partes de las que hemos hablado de lejos no lo consiguen. Dicho esto, aquí Naruto se sacaría su cola del Kyuubi del pantalón, porque luego de darse cuenta que los de Konoha son estúpidos, se entera de una vez por todas de la guerra, ve a todos sus amigos peleando y sufriendo. Entonces ahí se conecta todo con
con las palabras de Nagato, que le dijo que la guerra solo deja dolor, sufrimiento y muerte, y que él debería enfrentarla algún día. Y lo bueno es que Naruto, con todo lo que ha padecido hasta ahora, agarra eso y con convicción les dice que se va de allí, porque puede detener la guerra, va a enfrentar el odio y el dolor de todos y va a acabar con esta masacre. Con todo lo que hemos visto de él en las últimas sagas, Naruto tiene claro que su deber es creer en él mismo y cumplir con todo lo que su maestro le encomendó. Vemos a un protagonista que ha crecido muchísimo, de pasar a ser un niño estúpido que pintaba paredes, a ahora tener la convicción de básicamente salvar el mundo. Por eso este llora de alegría al leer la nota de Iruka, porque este en un principio lo intenta detener, pero cuando la lee entiende que Iruka sabe hace ya tiempo que Naruto no es un niño, ahora era un gran shinobi, y lo único que le pedía es que por favor volviera salvo. Esa persona que le ayudó a dar el primer paso hacia la persona que es ahora, de nuevo lo volvería a propulsar para ayudarla a dar el primer paso hacia su destino, detener la cuarta gran guerra ninja. Para mí, tremendo momentazo este. Pero claro, había alguien que no estaba del todo de acuerdo con la decisión que había tomado Naruto, y que por supuesto había seguido Killer Bee. Y obviamente me refiero al Raikage y a Tsunade. Bueno, no, a Tsunade no tanto, pero sobre todo al Raikage. Una intervención interesante porque nos sigue construyendo la figura de Bee, la del Raikage y la de los Jinchurikis. Ya que claro, ya mencionamos que Killer Bee era alguien que confiaba en sí mismo, y pese a ser el recipiente de una bestia con cola, él lo lucía con orgullo, y no llorando como podríamos esperar de él. Y entonces aquí se nos muestra toda la historia de este junto a él, el cómo lo hicieron Jinchuriki y el cómo su relación era muy cercana con el pasar de los años. Realmente, pese a no ser familia de sangre, parecían hermanos. Ei le dijo que para él Bee era especial, eran el equipo definitivo, y esas palabras para Bee lo eran absolutamente todo. Gracias a la confianza que su hermano tenía en él, estaba dispuesto a aguantar lo que sea y no venirse abajo para mantener esa confianza que Ei tenía en él. Bee se sentía valorado como Jinchuriki, claro, pero sobre todo como persona. Pero claro, con la muerte del tercer Raikage en una de las múltiples guerras, Ei pasó a tener ese puesto, y entonces dejó de ver a su hermano como lo veía anteriormente, y lo empezó a ver igual que toda la gente de su villa. Lo empezó a ver como un arma militar. Si él controlaba completamente a su Biju, desde su aldea podría eliminar muchas amenazas, y quizás ahí podría evitar muertes como la de su padre. Ei quería evitar de nuevo que su villa fuese dañada, y para ello tomaría todas las medidas que fuesen necesarias. Eso conllevó a Bee a un aislamiento total en su villa. Por eso cuando Taka lo ataca, este se escapa de la aldea, y esto obviamente se camufla con su humor y todo lo que queráis, pero Bee debía sentir que su hermano lo miraba de igual forma que toda la villa, como un simple monstruo. Por eso aquí no duda en ayudar a Naruto, porque él, gracias a las palabras y a la relación con su hermano, pese a haber sufrido como solo un Jinchuriki puede saber, aún así siguió adelante porque tenía algo que rellenaba el agujero en su corazón. Tenía a su hermano. Él lo hacía todo por Kumogakure y por su nación, pero sobre todo luchaba y aguantaba lo que fuese por su hermano. Y en Naruto vio algo similar, pero en vez de un sol que rellenara ese vacío, tenía a dos, su papá y su mamá, quienes lo dejaron todo a él para esta misión, ser el niño de la profecía y salvar este mundo. Por eso Naruto está totalmente convencido de que no va a fallar. Si falla, no será el salvador. Pues entonces, sencillo, no va a fallar. Hay demasiada gente quien le ha depositado su confianza. Uno de ellos su padre Minato, quien luchó contra el Raikage tiempo atrás. Y de la misma forma que hizo su padre, conseguiría ser la segunda persona en esquivar la velocidad del Raikage. Y es ese respeto que le guarda Minato el que le deja seguir adelante. Ya que claro, Minato fracasó en ser el salvador y el niño de la profecía, pero se lo encomendó todo a Naruto. Y al final el Raikage también lo creería. Con esto llega por fin Naruto al campo de batalla para solucionar un problema que en parte está medio bien y en parte está totalmente horrendo, y que me dan ganas de cagarme encima. Y es todo el tema de los Zetsus blancos, quienes tienen la capacidad de adoptar la forma de los diferentes ninjas de la alianza. Y a ver, digo que está medio bien pues porque muestra que Madara tenía un plan, pero al menos a mí la idea de los Zetsus me da una pereza increíble. Es que es literal pegarse contra Yamatos NPCs blancos, o sea, le veo cero interés a esta idea.
Lo más interesante de la guerra es ver a personajes pasados con su historia, sus vivencias y experiencias en relación al mundo shinobi. Unos árboles andantes succiona chakras no tienen nada que pueda interesar al lector, al menos en mi opinión, vamos. Y algo que pudiese interesar se hace como mini trama para Sakura con un trío amoroso con un pibe de la alianza y con un Zetsu convertido en Neji. Macho, Kishi. Cuando pedía cámara para Neji, desde luego que no era para esto, en serio. Si os digo que lo más interesante de esta subtrama es que un Zetsu convertido mató a 2 ninjas mientras meaban, ¿cómo os quedáis? Pues yo, loco por 2 motivos. 1. ¿Qué hacéis meando tan cerca, coño? La ley del hombre es dejar un váter entre medias para que nadie pueda ver la tula del otro. Y 2. Ya sé que eras un troncos, pero va en contra de la virilidad el mirar desde atrás a alguien mientras mea. ¿Tú sabes lo molesto que es eso, macho? Ni modales tienen los Zetsus estos, de verdad. Por lo que bueno, lo dicho, esto está bien desde el punto de vista estratégico, supongo. Porque si no fuera por la habilidad esta rotísima de Naruto, con la que puede detectar las malas intenciones de la gente, pues la alianza habría perdido a muchísima gente. Y entonces el plan de Tobi tendría aún más sentido. Y antes de enzarzarnos en la última división de hoy, debemos hablar de una pelea que sobre el papel podría haber sido legendaria, donde literal había prácticamente todos los elementos que hacen de Naruto un gran manga, pero que no serían usados y se haría un bodrio de pelea que para mí está prácticamente a la altura del combate de Darui, un completo asco. Y estoy hablando de Naruto y Killer Bee versus Itachi y Nagato. Es decir, tenemos a 2 usuarios de Kekkei Genkai, con el Mangekyo Sharingan y el Rinnegan, contra 2 Jinchurikis con el control de su Biju, y todo lo que estos personajes han ofrecido a la historia a nivel de narrativa. Pero al final esta pelea tiene varios aspectos como mínimo discutibles. Primero que todo, Itachi es capaz de seguir a Naruto en Taijutsu mientras este está en el modo chakra del Kyuubi, algo totalmente fuera de lugar. Ni el Raikage podía seguir los movimientos de este Naruto. Y ahora Itachi, de repente, es aprendiz de Mai Togai. Y Naruto en su combate entiende que Nagato usa todos los caminos de Pain. Pero claro, hay alguno que no sabía, por eso intenta sacarle la información a Nagato. Y eso está bien, vale, lo entiendo. Pero ¿por qué si sabes las habilidades de Pain y que uno de ellos absorbe ninjutsu, le metes un Rasengan en su cara? De repente Naruto es un normal también, y Killer Bee también, porque lo atrapan y en vez de, yo que sé, transformarse en Biju, se queda ahí diciendo: oh, ¿cuántos brazos tienes? Para, ¡oh, sorpresa!, sea Itachi quien los salve a ambos con su Susanoo y con la espada esa que usó contra Orochimaru sellar también a Nagato. Claro, ¿para qué darnos una buena pelea si podemos hacer esta porquería? La verdad, no creo que a nadie le guste esta pelea. Al menos yo no he encontrado nunca a nadie. Si hay alguien que le gusta, que lo ponga en los comentarios y lo sigo por Twitter, venga. Ya veréis como ahora de repente va a salir hasta mi abuela, amante de Naruto, desde el 1857, y que ya en esa época se contaban cuentos de esta épica batalla. Ya os conozco yo a vosotros, pequeños malandrines. Hay alguna cosa interesante que ahora mencionaremos, pero el combate en sí es un total fiasco, que en la teoría podría haber sido increíble, pero en la práctica nada que ver, desde luego. Lo más interesante de esto, de lejos, son las interacciones tanto de Nagato como Itachi con Naruto, ya que el primero le pregunta si ha sido capaz de superar el odio, algo súper interesante, porque Naruto realmente en este punto lo había conseguido. Entendió que es el dolor e incluso sintió odio tanto por el propio Pain como por toda esa gente que ahora lo trataba como un héroe, pero que anteriormente era al contrario. Todo lo consiguió gracias al apoyo de Bee, de sus padres y de su gente. Pero la intervención de Itachi también haría énfasis en todo esto. Naruto estaba decidido a acabar esta guerra. Claro, era el salvador, el niño de la profecía. Él solo debía conseguirlo. Simplemente era su deber. Por eso Uchiha le dice que ciertamente ha crecido mucho y es mucho más fuerte, pero que no debe intentar hacerlo todo solo. Está bien tener la confianza de todos y sentirse responsable, pero también él debe confiar en que los demás puedan ayudarle en su objetivo. Un Hokage no será reconocido por todos, sino solamente aquel que sea reconocido por todos se podrá convertir en Hokage. Y esto es absolutamente tremendo viniendo de parte de Itachi. Él fue un hombre que abrazó la soledad, trató de llevar una vida totalmente falsa y lo hizo todo él solo. Y eso fue debido a alguien que trató de ser Hokage sin ser reconocido por todos, es decir, a su padre. Fugaku trató de hacer un golpe de estado y convertirse en el Hokage sin que sus habitantes realmente lo apoyaran. Por eso Itachi sabe bien de lo que habla, todo en base a su historia y a la de los Uchiha. Si ambos no hubiesen tratado de hacerlo todos solos,
quizás el destino de su clan hubiese sido distinto. Por eso ahora Itachi entiende que falló en eso y trata de no cargarlo todo solo y no usar un cuervo para dominar a Sasuke, sino que se lo encomendaría a su amigo Naruto, y de igual manera este dejaría en sus manos el acabar con el Edo Tensei. Esto sí estuvo bien, lástima de la pelea, pero bueno, vámonos por fin a la última división de la Cuarta Guerra Ninja, que esta ahora sí me encanta. De lejos, pero vamos, de lejos, o sea, mira, desde aquí arriba veo que este frente mejora en muchísimo, pero vamos, en una barbaridad a todos los que hemos mencionado. Y de primeras, esto es porque en vez de tener a los Zetsus de mierda por ahí, o a Edo Tenseis desconocidos, que no tienen relevancia alguna, en su defecto se muestran anteriores Kages, que o ya se mencionaron o que se usan para complementar la historia de sus villas. Y eso sí que tiene para mí valor y es interesante para el lector. Uno de estos ejemplos es ni más ni menos que el cuarto Kazekage Rasa, que digo Kazekage porque estoy cansado de ver mensajes de que digo Katsekage. Sí, mira, digo Katsekage, hijo de tu madre. Pero bueno, lo voy a cambiar porque no me tocáis más las pelotas. Estaba diciendo, el Kazekage Rasa, o lo que es lo mismo, el papá medio loco de Gaara. Y todo en relación a esto fue de una calidad muy buena. Kishimoto se estuvo guardando parte de la historia de Gaara para este punto y destrozarnos por dentro con la aparición de su padre. Porque claro, este se lo quitó todo a Gaara, lo convirtió en un Jinchuriki y lo único que obtuvo de él fue odio. Odio y más odio. Eso es lo que le convirtió en lo que era anteriormente, como mencionamos en su discurso. Pero cuando este se entera que su hijo consiguió amigos y consiguió superar todos los obstáculos que él mismo le puso, entendió que su figura era un absoluto fracaso. Los padres se supone que deben apoyar a sus hijos, al menos así es en la mayoría, cosa que se relaciona con Naruto, quien claro, también sufrió el ser un Jinchuriki, pero él sí tuvo el apoyo de sus padres. Y esto refuerza el mensaje de que Gaara siempre tuvo que sufrir mucho más tiempo solo que el que tuvo que sufrir Naruto, algo que se hace énfasis en el primer arco de Shippuden. Por eso aquí este le cuenta toda la verdad a Gaara y le cuenta que todo fue su culpa. Realmente Yashamaru lo amaba y sobre todo le dijo que su defensa absoluta, el poder que le protegió durante literalmente toda su vida, no era un poder del Shukaku, sino que era la voluntad de su madre, quien realmente siempre lo amó. Eso rompe a Gaara, es un momento espléndido para el personaje porque él jamás obtuvo cariño de sus padres y ahora este se entera que su mamá siempre lo estuvo cuidando y que su papá se había dado cuenta que era un imbécil, porque lo era, y al menos antes de despedirse pudo contárselo. Al menos una vez en su vida su papá, en vez de darle solamente odio, pudo darle algo valioso a su hijo. Todo acompañado de este panel de Gaara que es demasiado hermoso. Genialidad lo que hizo Kishimoto aquí, tanto narrativa como visualmente. Pero ni siquiera la importancia de Gaara acaba aquí, porque de nuevo se le da otro combate donde aquí sí se pueden ver habilidades ninja de alto calibre, luchando junto a Onoki contra el segundo Mizukage. Un combate lleno de estrategias buenísimas de Gaara para contrarrestar los jutsus de este Kage, que eran tremendamente originales, con su jutsu de la pistola de agua o con su clon hecho a base de aceite y que explotaba constantemente. Un tipo que además era tremendamente carismático y que andaba todo el rato diciendo cómo debían vencerlo, siendo a su vez totalmente sarcástico. Y estos simples detalles ya hacen de este tipo uno muy interesante, y que finalmente perdería porque Gaara usa la propia arena de su padre. Es decir, usó el terreno del combate a su favor y consiguió eliminar a su clon sabiendo de los componentes de su arena y del bicho este raro, siendo para mí un despliegue increíble de Gaara aquí. Se le dio muchísima importancia en este punto de la historia y creo que se lo tiene merecidísimo. A todo esto llega Naruto a este frente y de nuevo se da un gran combate entre este y el tercer Raikage previamente mencionado. Un combate de pura fantasía, la verdad. Parece que todos los Raikages tienen combates muy buenos. El de Sasuke vs Sei ya lo fue, y este no iba a ser menos. Además es un tipo construido a base de leyenda, quien enfrentó a 10.000 shinobis a la vez en su muerte, y que pudo combatir de tú a tú contra un Biju básicamente a pelo descubierto. Pero Naruto aquí no hace el subnormal que por alguna extraña razón hace anteriormente, sino que aquí con el modo sabio descubre su gran debilidad y aprovechando las capacidades que tiene en este modo, reaccionar en el último suspiro a su ataque y poder guiar su propio jutsu hacia él, tal y como se hizo la cicatriz de su pecho.
hecho. Una coreografía sencilla pero que me encanta, hecha a punta de estrategia y usando de nuevo el modo Zenin, algo que me gusta de Kishi aquí, ya que pese a tener el modo Billon en Naruto, él de igual manera lo complementa con el modo ermitaño. Y para mí, merecido, si se hubiese dejado de lado hubiese sido una decepción, pero por suerte no lo fue y veríamos en varias ocasiones de nuevo este modo. Como suelo decir, agradecido con el de arriba por esto, Kishi. Por todo esto, este frente es de lejos el mejor de todos para mí. Nos muestra cómo eran los antiguos líderes de las naciones más importantes del mundo de Naruto, sus rivalidades, comportamientos y habilidades. Coño, es que estamos hablando de Kages. Creo que hablo en nombre de todos diciendo que nos gusta saber qué tipos fueron capaces de gobernar el mundo anteriormente, y por eso me parecen tremendamente interesantes sus apariciones. Lo único es que no pudimos ver en verdadera acción al segundo Tsuchikage, que tenía un jutsu de fragmentación bastante peculiar. Una lástima ciertamente, aunque quizás no tanta, porque claro, se tenía que dar paso a dos Uchiha que pedían a gritos ir apareciendo en el conflicto. Uno que ya bien conocemos y otro que no solo nosotros, sino que todo el mundo shinobi iba a conocer y sobre todo a temer. En definitiva, este inicio de guerra, como he comentado, es lo peor sin duda de todo este arco y del manga de Naruto en general. Se dan demasiados tomos con peleas absurdas y poco interesantes, con personajes revividos que no hacen absolutamente nada y que perjudican la visión que teníamos de ellos. Escenas ya repetidas que si bien en algunos casos hemos visto que al menos en mi opinión funcionan, en otras claramente no. Hay tantos personajes y tantos conflictos que Kishimoto no consiguió hacerlo interesante al lector, y toda esta parte pasó muy desapercibida. Prácticamente a día de hoy nadie habla de todo esto en ningún sitio, porque apenas tiene repercusión en un futuro en el manga, porque primero carece de dramatismo, esto es una guerra y solo mueren puros NPCs que no importan, pese a que debería ser un panorama caótico, parece uno totalmente bajo control, y segundo sacrificó en varias ocasiones las peleas para enfocarse en la narrativa de los personajes, cuando lo bueno que tiene él como mangaka es el cómo entrelazaba las escenas de combate con las de evolución de personajes. Por todo esto, pese a que como hemos visto tiene puntos muy buenos, de lejos es la peor época de todo el manga, pero por suerte con la llegada de Naruto y este último frente, que fue increíble, empezaría la verdadera remontada, y a partir de aquí se vendría lo verdaderamente bueno, que obviamente veremos en el próximo vídeo. Y bueno, esto es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme vuestra opinión sobre esta saga en los comentarios, y sobre todo no olvidéis que podéis suscribiros. Y si os interesa también seguirme por mis redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla, así como la plataforma de streams que empezaré a activar de aquí a poco o el servidor de Discord oficial del canal. También te dejo un par de vídeos por aquí por si estás interesado. Y sin más, el maestro Servox se despide. Hasta la próxima. Adiós.